Preparación para el tiempo del fin. Lección de Escuela Sabática número 12 para el 23 de junio de 2018, titulada Babilonia y el Armagedón. Leída por Paula Pérez para el canal de YouTube de Escuela Sabática de Luis Pérez. Sábado 16 de junio. Para memorizar. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. El libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces en Apocalipsis, pero no se trata del antiguo reino de Nabucodonosor, que pasó por la historia mundial cientos de años después, sino que Juan estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para expresar una verdad. En este caso, Babilonia, o sea, un poder político y religioso masivo que había oprimido al pueblo de Dios, describe ahora a los poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos tiempos. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente signifique Monte de Megiddo, una referencia a un lugar en el Antiguo Testamento. Existe mucha especulación sobre el Armagedón. Muchos esperan que se libre una batalla militar masiva allí, cerca del fin del mundo. Esta semana nos centraremos en Babilonia y el Armagedón y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes. Lea Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:5 y Apocalipsis 18:2, 10 y 21, que son las 6 referencias a Babilonia en el libro de Apocalipsis. Teniendo en cuenta la historia de Babilonia, según se registra en el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de Babilonia en el contexto de los acontecimientos de los últimos días? Apocalipsis 14:8 dice: Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 16:19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18, versículo 2, 10 y 21 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Se ha dicho que la Biblia es una historia de 2 ciudades, Jerusalén y Babilonia. Mientras que Jerusalén representa la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia, Babilonia simboliza la opresión, la violencia, la religión falsa y la rebelión abierta contra Dios. Piensa por ejemplo en la Torre de Babel, en Génesis 11:9. La palabra hebrea para Babel es la misma palabra para el reino de Babilonia. En 1 de Pedro 5:13, Pedro envía saludos desde la iglesia de Babilonia, que generalmente se entiende como la misma Roma, que pronto oprimiría a la iglesia, no como las ruinas del antiguo reino situado en Irak actualmente. Este es un apelativo interesante en función del libro de Apocalipsis y el papel de Roma según se presenta allí. Lee Apocalipsis 14:8 y 18:3. ¿Qué revelan estos versículos sobre la influencia malévola de Babilonia sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios? Apocalipsis 14:8 dice:
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No cabe duda de que el poder que Babilonia representa, según se describe en el libro de Apocalipsis, es sumamente corrupto, y esta influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado. La frase «el vino del furor de su fornicación» en Apocalipsis 14:8 evidentemente es una referencia a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a las prácticas corruptas y a sus resultados finales. Babilonia es una fuerza para el mal que se ha extendido a todas las naciones. Por lo tanto, todos tienen que tener cuidado de no corromperse también. Mira a tu alrededor al mundo actual, la corrupción, la confusión, la opresión. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre nuestra necesidad de estar arraigados en Jesús y en su palabra? Lunes 18 de junio. Ha caído Babilonia. Aunque la influencia de Babilonia en el mundo haya sido tan corrupta y amplia, el libro de Apocalipsis señala que un día todo eso terminará. Lea Apocalipsis 18, versículo 1 al 10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Babilonia la Grande? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8 sobre la caída de Babilonia se repite acá, en Apocalipsis 18:2. Es una expresión de cuán corrupta ha llegado a ser esta entidad. Ellen G. White dice en El conflicto de los siglos, la Biblia declara que, antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos los que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para recibir la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 y 11. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esta condición y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún en el futuro. Conflicto de los siglos, página 386. Si ese cumplimiento perfecto ha llegado, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que, de acuerdo con estos versículos, la Babilonia espiritual un día enfrentará el juicio de Dios debido a su gran mal, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
Esta expresión también refleja el lenguaje del Antiguo Testamento sobre la antigua Babilonia y significa que sin duda llegará la hora del juicio. Este juicio venidero, por supuesto, no debería ser algo sorprendente. Al fin y al cabo, la Babilonia de antaño fue juzgada. La Babilonia de antaño fue juzgada. Ver Daniel 5. La Biblia deja muy en claro en varios lugares de que un día todos tendrán que responder por sus actos, incluso Babilonia. Qué reconfortante es saber que, como cristianos, tenemos un intercesor que nos defenderá en este juicio. De lo contrario, nuestro destino podría ser no mucho mejor que el de Babilonia. Martes 19 de junio. El Armagedón. Aunque la mayoría, incluyendo muchos cristianos, no sabe demasiado sobre el libro de Apocalipsis, una imagen o palabra de él ha llegado a la cultura popular. Armagedón. Ver Apocalipsis 16:16. Incluso en la cultura secular, la palabra ha llegado a representar una lucha final en la que el destino de la Tierra pende en un hilo. Hollywood produjo una película llamada Armagedón sobre un asteroide gigante preparado para destruir el planeta. En cierta medida, la idea del fin del mundo también está en la mente de la gente secular. Muchos cristianos que están familiarizados con el libro de Apocalipsis y creen en él, consideran de que la batalla de Armagedón será un conflicto militar literal en el Medio Oriente cerca del fin del mundo. Una versión sostiene que un ejército de 200 millones de hombres procedentes de Asia arrastrará el norte de Israel. Otros se centran exclusivamente en los diversos conflictos militares y políticos en esa parte del mundo que, a su entender, prepararán el escenario para la última batalla militar del Armagedón en la zona de Megiddo. Sin embargo, la Biblia da una imagen totalmente diferente. La Biblia presenta el Armagedón como el punto culminante, no entre las naciones en guerra, sino entre los dos bandos del conflicto cósmico. Es una lucha religiosa, no económica ni política, por más que haya muchos factores económicos y políticos en juego. Lea Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Únicamente con estos versículos, ¿qué podemos aprender del Armagedón? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus demónicos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En primer lugar, observa cuán simbólico es el lenguaje. Espíritus como de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia. El gran conflicto también se hace evidente cuando los espíritus de demonios salen a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sea cual fuere la forma en que se desarrolle el Armagedón, será un conflicto mundial entre las fuerzas de Cristo y de Satanás. No será una batalla local en la zona de Megiddo, así como tampoco la Babilonia de Apocalipsis describe acontecimientos en una parte de Irak en la actualidad. Lea Apocalipsis 16:15. Es fascinante que en medio de estos acontecimientos Jesús nos anime con el mensaje del Evangelio, con la promesa de su venida y con la necesidad de cubrirnos con su justicia. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la naturaleza espiritual de la batalla en la que estamos? Miércoles 20 de junio. El Armagedón y el Monte Carmelo. Primera parte. Pero, ¿qué es esta gran batalla del Armagedón? En primer lugar, el nombre pareciera significar Monte de Megiddo. Sin embargo, no hay ningún monte en la zona conocida como Megiddo. Pero el Monte Carmelo se ubica en las inmediaciones, y los eruditos consideran que la frase Monte de Megiddo es una referencia al Monte Carmelo. Más precisamente, los estudiantes de la Biblia creen que la historia de Elías y los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo son un símbolo, un tipo de lo que va a suceder en Apocalipsis 13.
Como vimos ayer, cuando Apocalipsis 16:13 menciona al dragón, a la bestia y al falso profeta, se remite a los sucesos de Apocalipsis 13, la falsa trinidad que vimos en la lección 9. Los aspectos de Apocalipsis 13 comienzan a llegar a su punto culminante en los versículos 13 y 14, cuando la segunda bestia realiza actos sobrenaturales e incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, estos acontecimientos llevan a la confrontación directa entre Dios y Satanás, entre los que adoran al Dios verdadero y los que adoran a la imagen de la bestia. Lee Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 18. ¿Qué sucede en esta historia que refleja alguno de los temas que se desarrollan en los acontecimientos finales, según vemos en el libro de Apocalipsis? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con la que conservamos a la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar cuentas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En muchos sentidos, lo que vemos aquí es un retrato del gran conflicto. Elías expone el asunto con mucha claridad en el versículo 18. El pueblo abandonó la ley de Dios y adora y sigue a dioses falsos. ¿No ha sido siempre este el problema, independientemente de las innumerables formas en que este mal se ha manifestado a lo largo de la historia? Adoramos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua, o adoramos a otra persona o cosa. En el caso de Apocalipsis 13 y los acontecimientos que se desarrollan ahí, en lugar de adorar al Señor, la gente adora a la bestia y a su imagen. No hay término medio. Estamos del lado de Dios o del lado de Satanás. Esta es la importancia de las cuestiones en juego, ahora y especialmente en la batalla del Armagedón, en la que, como veremos en la historia del Monte Carmelo, la distinción se hace muy clara. Jueves 21 de junio. El Armagedón y el Monte Carmelo. Segunda parte. Lee Primera de Reyes 18, versículo 18 a 40. ¿Qué sucede
¿Cómo termina la historia? ¿Y cómo refleja esta historia lo que sucederá, pero a gran escala, cuando el gran conflicto llegue a su punto culminante en el tiempo del fin? Y Elías respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a hablar al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénseos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, éste sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que se les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien les respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos, y los puso sobre la leña, y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera de que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. La batalla del monte Carmelo fue entre Elías, un profeta de Dios, y centenares de sacerdotes de Baal. Observa que el mal superaba en número al bien. Fue una prueba para demostrar quién es el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, o Baal,
que era solo otra manifestación del dragón y otro medio por el que procura engañar al mundo. Los sacerdotes oraron a Baal para que enviara fuego y quemara su sacrificio de toros, gritando desde la mañana hasta el mediodía. —¡Gritad en alta voz! —se burlaba Elías—. Quizá duerme. Los sacerdotes actuaron con frenesí, se cortaron con espadas hasta que la sangre fluía libremente. Cansados y agotados, se dieron por vencidos a la hora del sacrificio vespertino. Empaparon 3 veces el sacrificio de Elías, y el agua rebosaba de las zanjas. Elías elevó una sencilla oración al Señor. Dios instantáneamente quemó todo, incluyendo el altar de piedra y el suelo de abajo. El poder del verdadero Dios, en contraste con Baal, era ahora inconfundible. Lee Apocalipsis 16:13 y 19:20 y 21. Compara estos pasajes con el destino de los falsos profetas de Baal. ¿Qué vemos aquí? Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Por más que haya cosas que desconozcamos sobre el Armagedón, al menos por ahora sabemos el resultado: la destrucción de los enemigos de Dios y la reivindicación de Dios y sus santos. Viernes 22 de junio. Para estudiar y meditar. En varios lugares del relato de la batalla de Armagedón, las criaturas abominables y los acontecimientos espantosos pasan a un segundo plano por un momento, y se vislumbran verdades más personales. Como hemos visto, una de ellas es Apocalipsis 16:15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. En este versículo, que se ubica justo en medio del lugar de la Biblia que efectivamente menciona el Armagedón, se hace eco de muchos pasajes del Nuevo Testamento acerca de la preparación personal para el regreso de Jesús y los acontecimientos del fin. John Pauline, en el libro Armageddon at the Door, dice: otro versículo de este tipo es Apocalipsis 17:14. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí la gran guerra del fin involucra a un ejército de personas cuyo principal propósito no es destruir a los demás con armas, sino ser fieles a su llamado y elección divinos. Este es un tipo de batalla muy diferente de las que las naciones y las operaciones insurgentes todavía libran hoy. Como he dicho en reiteradas ocasiones, la batalla del Armagedón es una lucha por la mente. Es también una batalla por el corazón, un llamado a la sincera lealtad al Cordero que fue inmolado. Esto ha sido Preparación para el Tiempo del Fin, lección número 12, leída por Paula Pérez, para el canal de YouTube de Escuela Sabática de Luis Pérez. Si esto ha sido de bendición para ustedes, les invitamos a que, primeramente, lo compartan con sus amigos y sus familiares. También, si nos quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal de Luis Pérez Escuela Sabática. Apreciamos sus oraciones y sus comentarios. Hasta la próxima semana, en el cual terminaremos con esta serie. Que Dios los bendiga.